tensiones geopolíticas, también la de Rusia y Ucrania, y no olviden la de la Franja de Gaza, que aunque parecía que habían conseguido ese alto al fuego, se ha vuelto a abrir el fuego durante el día de ayer, domingo, y durante el día de hoy. Nosotros vamos a contar con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, para analizar cómo puede estar afectando a la economía. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Quería preguntarle, sobre todo en relación a estas últimas declaraciones que hemos escuchado de Donald Trump con respecto a la guerra comercial con China, ¿cómo podrían afectar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China a los precios de los commodities y al mercado, al comercio internacional en general? Mira, lo que sucede es que Estados Unidos tiene una declarada misión comercial, y esa declarada misión comercial es sobre todo coger y tener cada vez más un superávit en sus exportaciones en relación a las importaciones. Para eso está utilizando los aranceles, porque cree que de esta manera Trump conseguirá que la industria que se ha desplazado principalmente al sudeste asiático, al dejar de ser competitiva, vuelva a Estados Unidos. Yo tengo muchísimas dudas que eso sucede, pero ahí está su pensamiento. Entonces, evidentemente, si lo que hacemos es la desglobalización comercial, lo que vamos a ver es una subida de los precios en las cadenas de producción. Y sobre todo, aquellos países que más dependían de China, si le ponen aranceles, como es el caso de Estados Unidos, va a tener indiscutiblemente un problema de inflación, un problema de crecimiento económico o ambos. Este es el peligro de la política económica de Trump, y la gran duda es porque este peligro lo están infravalorando absolutamente los mercados, porque en los mercados hay una alegría tremenda cuando nos podemos encontrar con una combinación de recesión e inflación, o con una coyuntura que realmente haga subir muchísimo los tipos de interés de la deuda a largo plazo y pueda generar bastantes problemas en el sector bancario, que ha prestado mucho dinero a los especuladores en deuda. Entonces, la situación es de tremenda incertidumbre, pero no de ahora, desde que llegó Trump a la Casa Blanca, con una observación por encima de cualquier otra: es que Trump es francamente imprevisible. Por lo tanto, más incertidumbre significa más riesgo. Más riesgo significa que las acciones tienen que estar más baratas de lo que estaban. Pero nada de todo esto se está cumpliendo. Quería preguntarle también, hemos escuchado que podrían, incluso esa reunión entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que podrían afectar también a aranceles externos en el caso de que no se llegara a un acuerdo y que pues esa relación de la que dice Trump que es muy buena, pues se viera lastimada. ¿Cómo podrían afectar los aranceles extremos a los precios de los productos clave, como por ejemplo la soja? Vemos que ya está afectando, o por ejemplo a los aviones. Vamos a ver, mira, las materias primas, estamos observando que principalmente lo que está sucediendo con las energéticas es una caída importante de su precio. Estamos viendo como el petróleo está rondando los $60 el barril Brent, solo un poquito superior. Estamos viendo como el gas natural está rondando en el mercado TTF también los 30 euros. Y la desglobalización, si significa menor crecimiento económico, significa menos demanda. Y si esto supone una inferior demanda, los precios de las materias primas deberían caer. Las materias primas, muchas veces, sobre todo si son agrícolas, están muy fuertemente afectadas por las buenas o las malas cosechas. Por ejemplo, si la memoria no me falla, el año pasado asistimos a unos precios muy importantes en términos de incremento del café y del cacao, simplemente por malas cosechas. Yo no veo unas materias primas que en general se vayan para arriba, sino lo veo al contrario, que se deberían ir para abajo. En relación a los aviones, a la fabricación de aviones, todo depende de lo que
Airbus y principalmente Boeing, porque el que quiere poner aranceles a China es Estados Unidos, dependa de la fabricación de partes del avión. Cuanto más dependa de China, más caro será el incremento de precios que va a tener y, por lo tanto, peor le va a ir a la empresa Boeing y a cualquiera que dependa en Estados Unidos de China. Pero, sin duda, el principal afectado de todo esto es Apple y ya veremos cómo lo soluciona. Gonzalo, le quería preguntar también qué riesgos corre la economía global ahora mismo en el caso de que fracase esa próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, que han dicho que se van a reunir en Corea del Sur. Mira, estamos en una época de la incertidumbre. Cualquier certeza que teníamos en décadas o años atrás ha desaparecido. Nunca ha habido un presidente como Trump en Estados Unidos. En su anterior mandato tenía contrapesos y, por lo tanto, no hizo ni mucho menos lo que en cualquiera de los momentos pensaba. En la actualidad no existe ningún contrapeso. Hace absolutamente lo que quiere. Y el gran problema es que lo que dice muchas veces es contrario de lo que hace. Y lo que hace hoy es posible que mañana sea absolutamente diferente porque se levante con otro pie. Por lo tanto, la reunión que hagan con Xi Jinping es una reunión que puede ir muy mal, y si va muy mal y se ponen aranceles recíprocos, veremos en los mercados financieros como hay como mínimo un pequeño tsunami. O si va bien, lo que sucederá es que tenemos una tregua. Pero tenemos dos países con estrategias totalmente diferentes, Estados Unidos y China, y los dos con grandísimos problemas. En el caso de Estados Unidos, porque quiere recuperar una competitividad industrial que perdió, a pesar de que es competitivo en donde en la actualidad se es más importante, es decir, en las empresas de plataforma y sobre todo en las empresas de servicios de elevado valor añadido. Y Xi Jinping tiene múltiples problemas que están escondidos por su escasa transparencia, que es la típica de un régimen comunista. En primer lugar, la demanda interna nunca ha sido importante, pero es mucho más baja de lo que era anteriormente por el estallido de una burbuja inmobiliaria. Entre 2011 y 2021, el PIB de China dependió entre el 21 y el 27% del sector de la construcción. Esa dependencia es muy elevada e indiscutiblemente uno no sale del estallido de la burbuja inmobiliaria inmaculado, sino que sale con muchísimas magulladuras. En segundo lugar, China tiene una sobrecapacidad industrial brutal, por ejemplo, en productos químicos, que eso determina en la actualidad que los precios de estos productos químicos estén por los suelos y que muchas empresas occidentales tengan problemas para ser viables y otras estén ganando mucho menos de lo que ganaban anteriormente. Claro, esa sobreproducción, si no la puede lanzar a Estados Unidos, tenemos toda la perspectiva de que nos va a ir a Europa y tendrá dos características. La primera característica que tendrá es que nos ayudará a que la inflación sea menor, pero también que destruirá empleo industrial, el poco que nos queda, porque si la Unión Europea no le pone barreras arancelarias a China, muchísimas empresas industriales quedarán afectadas. Pero, sobre todo, cualquier cosa que te esté diciendo ahora son simples suposiciones en base a escenarios, porque ni yo ni creo que nadie tenga una idea certera de lo que puede pasar en los próximos meses, debido a que Trump no se guía por ningún manual económico de actuación, se guía por su instinto, y el problema que tenemos es que este instinto, lo que un día le dice A, el otro día le dice Z. Quería preguntarle también, me llama la atención, ¿qué sectores podrían beneficiarse o perderían, en todo caso, en ese posible acuerdo o no acuerdo o con los aranceles extremos de China, en el caso de que lo pusiera Donald Trump?
Mira, indiscutiblemente que el que ganaría en Estados Unidos serían aquellas empresas que tienen una dimensión relativamente pequeña y sus suministros provienen ya sea del propio Estados Unidos, de Canadá o de México. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en México hay muchísimas empresas chinas que se han instalado en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5, y que esto ha hecho que, a pesar de tener un gobierno izquierdista, la economía de México ha salido bien parada con López Obrador, cuando prácticamente la mayoría pensábamos que no sería este el resultado. Quien sale perjudicado son aquellas empresas que tienen carácter multinacional, que tienen una gran integración de su cadena productiva, de una integración espectacular de la cadena logística y que basan su competitividad en producir productos en el sudeste asiático. El caso más claro, como te he dicho antes, es Apple. Apple, si el coste de producción de un iPhone como mínimo sería de 2.000 euros, de 2.000 dólares. Y dependiendo de las características de ese iPhone, podría llegar a los 3.000 dólares si tuviera que coger y producirse en Estados Unidos. Evidentemente, quedaría muy mal parado. Vamos a ver cómo hacen estas grandes empresas para convencer a Trump de que es necesario que los bienes intermedios y las materias primas que necesitan no estén gravados por aranceles. Normalmente, el comercio internacional en Estados Unidos siempre ha estado sujeto a el poder de los lobbies. Lo que sucedía es que Estados Unidos tenía un comercio bastante libre, pero 4 sectores muy regulados y muy favorecidos por los aranceles: el acero, los automóviles, el textil y el azúcar. El azúcar estaba tan protegido de que a veces resultaba rentable importar pound cakes de Canadá, destrozarlos y sacar el azúcar. Por lo tanto, hemos pasado de un escenario de libre comercio con restricciones comerciales en pocos productos a un escenario que me da la impresión que con Trump va a ser muy diferente. Y ojo, yo no me fío de que el acuerdo firmado con la Unión Europea sea llevado a cabo. Me temo que en cualquier momento Trump puede decir que el arancel fijado con Europa no es suficiente y lo quiere aumentar, porque aquí von der Leyen hizo el ridículo para favorecer a una Alemania que está francamente mal y una Francia que difícilmente puede estar peor. Gonzalo, si le parece, quería poner ahora la mirada, en vez de en la tensión comercial entre Estados Unidos y China, sobre el contexto que está marcando ahora el gobierno de Estados Unidos, que ya van por la 4ª semana consecutiva de cierre del gobierno federal. Todavía no se tienen datos, estamos esperando el dato de inflación esta semana. Quería preguntarle, con el cierre de Estados Unidos parcialmente cerrado, este shutdown, ¿qué impacto podría tener esto en los mercados y también en la confianza empresarial? Históricamente el impacto que ha tenido ha sido francamente malo. Hemos visto sobre todo cómo las bolsas caían históricamente y derivado de un incremento de la incertidumbre. No obstante, estamos en un paradigma nuevo y ese paradigma hasta el momento es que pase lo que pase, las bolsas son imperturbables. ¿Por qué? Porque si algún día hay alguna mala noticia, esa mala noticia, sus efectos duran un par de días. Lo perdido durante esos días enseguida se recupera. La deuda americana, 3/4 de lo mismo. Con la incertidumbre que hay, con una política de Donald Trump que no le salen las cuentas, porque con las bajadas de impuestos la recaudación va a minorar considerablemente, a pesar de que recaude algo más con los aranceles, las perspectivas de un serio problema de deuda pública están allí. Y a mí me da la impresión de que lo que va a suceder prácticamente en los mercados es que cuando menos lo esperemos va a haber una corrección espectacular. Claro,
Me gustaría saber cuándo, pero la bola de cristal para ese tema la tengo estropeada. Entonces, estamos ante una tesitura que a mí personalmente me da miedo. Tengo mucha prevención sobre lo que puede suceder en los mercados. No me fío. Pero también es verdad que he de reconocer que todo lo que ha sucedido desde que llegó Trump desmiente mis temores. La pregunta es, ¿la racionalidad económica y por lo tanto las bolsas serán influidas por el cierre de la administración norteamericana de tantos días y por una bajada sustancial del crecimiento económico porque el sector público no hace el trabajo que debería? ¿O volverá a pasar inadvertida totalmente y como mucho tendremos 2 o 3 días malos? Pues la verdad, estoy desorientado. Yo te diría que debería la bolsa bajar sustancialmente, que se dan muchos motivos para que haya una corrección, pero claro, es que esto ya lo pienso desde hace bastante tiempo. Y como consecuencia, la realidad está en contra de lo que he dicho. A partir de aquí, yo lo único que puedo decir y recomendar es que todo el mundo que en este momento esté en el mercado de renta fija a largo plazo, principalmente en Estados Unidos, y esté en bolsa americana, pero también por la influencia que tiene la bolsa americana en el resto de bolsas, en la europea o cualquiera principal del mundo, está teniendo un riesgo bastante superior a lo de un periodo normal. Y que estos máximos, como por ejemplo hemos tenido anual de la bolsa en este momento y que está muy cerca del índice IBEX de los 15.945 que se dieron en noviembre de 2007, son prácticamente un espejismo. Por lo que cuidado, cuidado, cuidado. Pues veremos a ver qué ocurre. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Negocios Televisión. A ti, hasta otra. Adiós. Bueno, pues nosotros continuamos con la mirada puesta precisamente en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Wall Street, que está en alerta ante posibles nuevas crisis de crédito. Los riesgos provienen de 2 frentes básicos. Lo vimos la semana pasada, esos préstamos dudosos de los bancos tradicionales que impulsó hacia abajo todas las entidades regionales en Estados Unidos y que reportaban pérdidas inesperadas. Ahora miraremos cómo se están comportando en tiempo real, porque han mostrado que el ciclo de crédito podría volverse más turbulento. Bueno, pues